Estás escuchando La Biblioteca con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí. Y en el segundo bloque de la biblioteca vamos hasta la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa. Estoy con el doctor Roberto Sup, sociólogo, teólogo. Nos va a hablar del libro Emiliano, artesano y pastor bielorruso en el Paraguay. Tiene el sello de la editorial Servilibro. Quiero leerles lo siguiente. Dichoso aquel que recuerda con agrado a sus ancestros, que gustosamente habla de sus logros y de su grandeza, y que serenamente se alegra viéndose al final de tan hermosa herencia. Goethe. Lo que decía Goethe. Doctor, bienvenido a la biblioteca. Muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que voy a estar en un programa de estos. Tengo muchísimas publicaciones diversas en sociología e historia, de encarnación de los inmigrantes, de mis abuelos, de lo religioso, de lo social, de lo político. Así que va a ser un gusto hablar hoy sobre Emiliano. Claro, estuve leyendo prácticamente lo que usted ya publicó, Protestantismo y elecciones en Nicaragua, 1993, oficio y modelos pastorales, tierra, trabajo y religión, memoria de la Iglesia Bautista Eslava. Yo tengo que confesar mi nivel de ignorancia. Cuando me dijeron pastor bielorruso, dije, de seguro debe ser menonita. Y veo que es de la Iglesia Bautista Eslava. Y cuando comencé a ojear el libro, yo dije, a lo mejor salió con el tren, ese tren de la esperanza. Contanos, por favor, quién era Emiliano y su rica herencia. Emiliano Kurilovich, hijo del Alexander Kurilovich, es un señor bielorruso. Vivía muy cerca de la frontera actual de Polonia, en una zona que se llama Bielowieży, o sea, Montes Blancos. Una región muy montañosa, selvática, donde inclusive el zar ruso tenía su casa y venía cada 2 años a pasar un mes, 2 meses de vacaciones por ahí. Bueno, Emiliano tiene una historia, ¿va? Porque a los 14 años le sobrevino la Primera Guerra Mundial, 1914, y toda su familia tuvo que salir como refugiada, es decir, salir de la zona donde vivían, porque vivían en una zona donde pasarían los ejércitos alemanes principalmente, subiendo hacia Rusia, hacia las guerras por ahí. Entonces toda su familia tuvo que abandonar su casa y salir. 11 personas en total, la familia. Era sus padres, dos, su abuelo, y el resto son hermanos. Bien, sale toda la población de la región, de la aldea donde vivieron, digamos así un poco más hacia dirección hacia Ucrania. Obviamente a pie, con carroza, algún caballito, carroza, cosa que podían cargar algunas cosas básicas, y el resto a lomo. Eh, Ahí a todos ellos le da lo que es común, era común en ese tiempo, el cólera, la fiebre, y casi toda la población de esos refugiados que iban huyendo de la guerra,
le da esa enfermedad y comienzan a diezmarse, a caer por el camino. Al punto así que ellos fueron trasladados, no sé, a unos 200 kilómetros de ahí, después más adelante y así en total. Al final de su recorrido, después de un año, estaban ya a 620 kilómetros de su casa. A ese punto final llegó solamente su padre, su abuelo, su madre y un hermano. Todos los demás cayeron por el camino, por la enfermedad, no sobrevivieron. De manera que fue así, no fue un exilio, fue una huida de su casa, de su valle, de su aldea natal, y donde iba perdiendo por el camino sus hermanos que morían. Pues entonces él quedó casi 6 años, que era prácticamente en la frontera del lado ucraniano. Ellos se refugiaron, había refugios oficialmente, digamos, preparados por los que conducían la guerra y la política en ese tiempo. Y él quedó ahí, era un joven, 15 años ya tenía casi cuando llegó a la frontera. Ahí aprendió algunos oficios, fue a la escuela por 4 años, aprendió de zapatero, un poco de carpintero, un poco de varias cosas, y se quedó ahí algo de 6 años, y luego ahí muere su padre y su abuelo, y el hermano va al servicio militar. Él ya tiene en ese momento 20 años, 19, 20 años, y él con su madre regresan con un carrito hecho improvisadamente y con un caballito. De ahí ellos toman rumbo con otras 4 familias hacia Bielorrusia. Tienen que hacer más de 600 kilómetros y toman ese rumbo. A la mitad de camino, 2 familias toman un rumbo distinto, siguen 3 familias y así van. Y al final él y su madre llegaron 6 años y varios días después a su lugar de origen. Obviamente encontraron la casa abandonada, pero al final estaba la casa, maleza alrededor, monte alrededor después de 6 años, y comienzan a reconstruir la vida. A empezar de nuevo. A empezar de nuevo, solo los dos, él con su madre. Su hermano todavía está en el ejército. Después de un tiempo regresa. Bueno, ahí mucha de la población que salieron con ellos nunca volvieron. Mayoría fallecieron, murieron por la enfermedad, como también quizás no regresaron de refugiados todavía, pero tenían nuevos vecinos que se asentaron ahí. Y es interesante cómo después de una hecatombe social, desmovilización total, desintegración de las sociedades, surge un grupo, digamos, ya del nuevo vecindario de jóvenes para hacer teatro. Piensan y le invitan a Emiliano, de 20, 21 años, a integrarse al grupo y hacer teatro. Y él era un gran imitador de voces. Él podía leer una novela, tenía mucha habilidad para leer, era un gran lector, se leyó casi todos los libros de la época, contaba él. Lo que encontraba, todo leía, cambiaba libros uno por otro y bien. Y entonces él se integró a este grupo de teatro, recorrían las aldeas, fin de semana, las noches, así, y hacían un poco de terapia con la población. Que quedó, que sobrevivió, que regresó, que todo eso. Leyéndole cuentos, haciéndole reír, me imagino, cantar, teatro. Entonces él se dedicaba a leer como imitador, con muchas voces simultáneas que él hacía de la lectura.
de textos y también tenía una voz muy buena para cantar. Tenía podía alcanzar tonos muy, muy elevados. Entonces, ese era un grupo de teatro y ellos andaban, a eso se dedicó toda su vida de soltero. Ahí está, a los 25 años, 26. Él andaba con el teatro, bueno, ahí se consiguió la novia, Ana Huay, apellido un poco extraño para Bielorrusia, Huay, ¿verdad? Bueno, se casaron y después de aproximadamente 4 años de casado, ya con 2 hijas que nacieron, la primera es mi madre, Bárbara, y la segunda, cuando ellos vienen a Paraguay en el año 35, llegan a Asunción. Mi madre tiene 2 años y medio y la hermanita tiene menos de un año. Ese paso, Roberto, de ser ortodoxo ruso a bautista, ¿qué pasó? Bueno, en ese tiempo, digamos de los años 20 y tanto, obviamente había mucha presión, mucha búsqueda de la población y sobre todo la gente estaba muy contra el zar. El zar pues es un personaje, digamos, acomodado en la cúpula con la nobleza y todos los servidores a su alrededor y el resto servidumbre. Aunque legalmente en Bielorrusia no había servidumbre en ese momento en que ocurre esto y la Primera Guerra Mundial, pero la práctica de la servidumbre existió. Es decir, ahí se trabajaba por cambio de comida o, es decir, no había pago, la tierra era toda del Estado. Si vos querías algo, tenías que pedir permiso al señor administrador del Estado para sacar un árbol para tu leña o para tu edificación de tu casa, para lo que vos querrás, ¿verdad? O para plantar algo. Entonces, eso se seguía todavía y obviamente la gente, no había elecciones y tú sabes, el zar cayó eh, por la revolución, por los bolcheviques, por los que lo destronaron. Pero también quien apoyó, y hay que reconocer que hay una lealtad ahí también de la Iglesia Ortodoxa con el zar, como hoy. Es decir, el patriarca de Moscú apoya a Putin, pero así, totalmente, en esta guerra contra Ucrania. Siempre fue así. Es decir, los patriarcas no se distanciaban de la política oficial, no tomaban medidas ni, digamos, oposición, no hacían oposición. Pues ahí comenzaron a surgir, digamos, penetrar junto a las ideas democráticas dentro de la sociedad, junto a corredores de gente que hablaba contra el zarismo y todo eso. Y entre ellos estaban los predicadores evangélicos. No evangélicos estos gritones o no, gente que realmente planteaba también posiciones en una nueva sociedad, de sociedad democrática, de sociedad libre, de sociedad abierta hacia el pensamiento de otras ideologías, de formas de vida, de ser, de pensar, de vivir, ¿verdad? Entonces mucha gente se enganchaba y probablemente con mucha facilidad también con estas ideas de la modernidad. Y pues mi abuelo, que era un hombre leído, versado de alguna manera, aunque en teoría él no llegó a terminar el 4º grado en ese tiempo, que era altos estudios eran 4º grado, hay que reconocer. Bien, entonces esa es la situación de Emiliano. Él se pasó
de ortodoxo a evangélico en Europa, en Bielorrusia todavía. Se bautizó ahí casi clandestinamente, porque es una de las cosas que era, no se podía hacer un acto público así, era muy, muy complicado, ¿verdad? Lo hacían de noche, lo hacían clandestino, lo hacían sin avisar, rápido, así. Bueno, él se bautizó y comenzó a militar ya en las ideas evangélicas. A partir de ahí, tuvo eh, era un autodidacta en esa cosa, enseguida compró todos los libros que podía de la Reforma Protestante, de Calvino, de Lutero, no sé, los libros que tenía acceso, ¿verdad? Y entonces tenía una autoformación, era autodidacta en asuntos teológicos. Él nunca cursó un seminario, no pasó por ese tipo de escuelas. Roberto, la vida en Paraguay, la cantidad de migrantes que llegaron, tu zona, la zona de Itapúa, esas colonias. Hablarnos. Salió del puerto de Buenos Aires, llegó a Asunción y de Asunción a Itapúa. Bueno, hay que decir una cosa que es sumamente importante porque creo que después de Cristóbal Colón y dos más que hayan escrito el diario del viaje. Fíjate, ya que tenés el libro, allá en la página 70, comienza el diario del viaje y dice en la página 71, día 1, 28 de diciembre, ¿correcto? Mira, la foto que ves ahí, acá tengo conmigo, es una libretita tipo almacén, así pequeña, que le dieron cuando compró el pasaje, y ahí ves, todo está escrito en polaco, el texto, y está el barco con el cual ellos vinieron, cruzaron el océano. Bueno, él escribió, esa libretita tenía solo 30 páginas, y él desde la primera página hasta la última, no, creo que la libreta tenía 28 páginas. No, tenía 30 páginas la libreta. Él escribió una página por día, cada día, de todo lo que acontecía en el viaje. Su salida de la casa hacia el tren para ir a Varsovia. En qué hotel se hospedaron en el cuarto número tal de la calle tal, segundo piso, cuarto 26 del hotel tal en la calle tal de Varsovia. Al día siguiente fueron al consulado paraguayo para obtener la visa. Fueron con un taxi. Después recorrieron tal cosa, tenían un día libre, pasearon por Varsovia, Tercer día tomaron el tren, ya era el 31 de diciembre, dice, tomamos el tren a la tarde, rumbo a la ciudad de Dresden, que hoy es Italia. Siendo las 12 de la medianoche, estamos en la frontera con Austria, entrando a Italia para ir hacia el puerto. Entonces, esas descripciones así fantásticas tiene de todos los días Su en este diario bitácora, del viaje. su ¿Sí? bitácora del viajero. Roberto, doctor, gracias por participar en la biblioteca. Acá el tiempo es cruel. Llegamos al final. No, Me encantaría volver a hablar con usted porque Emiliano no puede quedar a medias. Así que te puedo comprometer para otro capítulo. pero es claro que sí. Léete el itinerario del viaje y te vas a sorprender cómo él luego describe cuando tomaron el barco, cuando cruzaban el Mediterráneo, vieron el volcán, llegaron al Gibraltar, vieron por primera vez personas negras, niños. Cuando llegaron a Cabo Verde, el último eh, punto fijo en el continente, cargaron carbón, primera vez comieron banano.
y luego cómo cruzaron el Ecuador, la fiesta que hicieron, cómo llegaron a Recife, se sorprendieron del trópico, de las frutas que vieron la gente del Recife. Claro. Y bueno, y cómo llegaron a Paraguay es una historia fantástica también. Gracias, Lástima. doctor. Dale, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Así estábamos con el doctor Roberto Sub desde Encarnación. Nos comentó el libro Emiliano, artesano y pastor bielorruso en el Paraguay, con el sello de Servilibro. Nosotros nos encontraremos la próxima semana aquí en la biblioteca por el Grupo Ñandutí. Hasta siempre. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.